Entonces vamos a empezar nuestro tema del día de hoy, que se llama Mónadas y Esencias. Esta conferencia es la número 14, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Bueno, nombres que se le da o con los que se conoce la esencia. Fracción de alma. Recuerden que la esencia es una fracción del alma humana. También se le llama Buddhata. También se le conoce con el nombre de material psíquico que nos sirve para desarrollar la esencia, para desarrollar la misma esencia y para cristalizar el alma, ¿sí? Nombres que se le da a la mónada. En hebreo se dice neshama. En sánscrito se dice Atman Buddhi. Atman es el ser o el íntimo. Y Buddhi es el alma, pero el alma divina, ¿sí? Entonces, cuando el alma divina se une al ser, eso es la mónada. Esa unión entre el alma divina y el ser, eso es la mónada. Y ahí viene abajo la frase que todos conocemos: un alma se tiene y un espíritu se es. Entonces, cuando hablamos del ser, estamos hablando del espíritu, ¿sí? Cuando hablamos del alma, es todavía que pertenece al mundo de la materia, ¿sí? Y el ser pertenece al mundo de lo espiritual. Ajá. Entonces, por eso está la frase también gnóstica que dice: es mejor ser que existir. Nosotros existimos como esencias en este mundo tridimensional, pero no somos un espíritu. O sea que en el mundo del espíritu, en el mundo de lo divino, nosotros no existimos porque no somos un espíritu, porque no somos algo divino. Ajá. Y ese es el dilema de la filosofía, el ser o no ser. Uh-huh. ¿Eres en el ser? ¿Eres en espíritu o no eres? ¿Sí? Porque cuando hablamos de espíritu o de ser, del ser, estamos hablando de lo real. Estamos hablando también de lo que está más allá del tiempo. Está más allá de la mente y de los afectos. Está más allá de lo cognoscible para cualquier ser humano común y corriente. Uh-huh. Y ese es el dilema de la filosofía: o eres en el ser o no eres en el ser. O perteneces al mundo de lo real, es decir, al mundo del espíritu, o no. Uh-huh. Entonces, por eso la frase también que dice: un alma se tiene y un espíritu se es. Entonces, ¿pero qué pasa? Voy a tratar de explicar esto un poco despacio también. Y repito, la mónada es cuando se une el alma divina con el ser. Que el ser es Dios en nosotros. Pero la mónada, nos dice aquí, es el anciano de los días. ¿Qué pasa cuando una mónada se autorrealiza? Cuando una mónada se vuelve una mónada maestro, es decir, una persona, aquel individuo que en algún momento fue un animal intelectual, que después desarrolló su esencia, cristalizó el alma, llegó a encarnar al ser en sí mismo, es decir, a Dios en sí mismo. Más allá de eso, dice: cuando el ser se absorbe en el anciano de los días, este se autorrealiza, entonces se convierte en una mónada autorrealizada o en una mónada maestro. Una cosa es una mónada que todavía no se autorrealiza, que todavía no es una mónada maestro, y otra cosa es una mónada como tal, con la maestría o autorrealizada. Entonces, por eso está aquí la imagen que vemos
del árbol de la cábala hebraica, que aquí nos muestra, en alguna otra conferencia comentamos un poco, dijimos que este es el proceso que debe de pasar el alma para llegar a Dios. Por todos estos sefirotes, esferas o dimensiones, tiene que pasar el alma, empezando desde abajo, que es Malkut, que es el mundo físico. Entonces, ¿a dónde está el alma divina? Aquí lo vemos en número 5, es Geburá, es el alma divina. El alma divina unida con Chesed, que es el número 4, son la mónada. Pero cuando cuando esa persona ya encarnó al ser, es decir, ya eliminó sus defectos, entonces parte del proceso que pasa es que Chesed o el ser dice, se absorbe en el anciano de los días, que es el número 1, que es Keter. Keter es el anciano de los días. Digamos que es el padre de nuestro padre. Es nuestro padre que está en secreto. Entonces, Chesed es el ser. Binah representa el Espíritu Santo. Chokmah, que es el número 2, representa al Cristo como Cristo cósmico. Y entonces, el número 1, que es Keter, es el anciano de los días. Entonces, eso es cuando la mónada está autorrealizada, ¿sí? Que es una mónada maestro, entonces esa mónada se ubica ahora, ya no está aquí en Chesed, sino está en el anciano de los días. No sé si hasta ahí vamos bien. Bueno, cualquier momento que tengan una duda lo escriben o abren su micrófono. Pero ¿desde dónde surge la esencia? Aquí más allá de Keter, aquí en la otra imagen en el cuadrito, aquí está también Keter, porque ahí ya no ocupo la imagen completa. Entonces, más allá de Keter está el Ain Sof Aur, el Ain Sof y el Ain. ¿Qué quiere decir esto? El Ain es el absoluto. Del Ain o el sagrado sol absoluto es donde emanan o surgen todas las esencias de este planeta y de todos los planetas que hay en el sistema solar, en nuestro sistema solar. Entonces, si se dice que somos casi 8,000 millones de habitantes en el mundo, o sea, 8,000 millones de esencias, ¿de dónde surgieron todas esas esencias? De la Yin. Ajá. Y de ahí viene el Ain Sof y Ain Sof Aur, que eso lo vamos a ver pues un poquito más en otro tema, pero sí quería que supieran desde dónde surgen las esencias o dónde vamos a decir nacen. De ahí de la Ino del absoluto surge toda la creación, todo lo que conocemos como creación, el sistema solar, el universo, todo surge del absoluto, todo. Desde ahí surge la creación. Entonces, desde el absoluto se va dando los procesos de manifestación, pasa por el Ein Sof Aur. Entre el Ein Sof Aur y Keter existe algo que se llama rayo de la creación. Se llama del rayo de la creación porque a partir de ahí se empieza a surgir la creación. Y ya Keter, el árbol como tal, como lo vemos con sus 10 sefirotes, ya como tal es el mundo de la creación. Entonces, todas las esencias surgen del absoluto. ¿Por qué el absoluto? Porque hay absoluta felicidad, ¿sí? Porque hay absoluto amor, absoluta compasión. Solo reina la dicha, que es algo incomprensible para nuestra mente, ¿verdad? Un lugar
donde exista absoluta y total felicidad. Ujú. Entonces, bueno, vamos a entrar. Esto es la introducción, para que sepan los nombres que se le da a la esencia, a la mónada y de dónde viene, de dónde surgen todas estas esencias, nosotros. Entonces vean que nosotros surgimos, no surgimos así nada más como de la nada, o no surgimos así como por casualidad, o porque hubo una enorme explosión, o que un asteroide chocó el planeta, o etcétera, etcétera. No, así no surge la creación. Dice, resulta palmario y evidente que no todos los seres humanos quieren hollar la senda que ha de conducir a la liberación final. Entonces eso pues lo sabemos muy bien porque la senda que nos conduce a la liberación final pues requiere de muchos esfuerzos o super esfuerzos, requiere de sacrificios, requiere de un trabajo psicológico, requiere de la eliminación de los defectos, requiere de desarrollar virtudes, de desarrollar en nosotros el amor y todas las virtudes, ¿verdad?, que se encuentran en el alma. Entonces, no todas las personas, no es su objetivo de vida, aunque ese es el sentido de nuestra existencia, la autorrealización, sí que es cierto que casi nadie de nosotros la busca y de los muchos que la buscan, muy pocos llegan a ella. Ujú. Dice, los distintos mensajeros que vienen de lo alto, profetas, avataras, grandes apóstoles, han querido siempre señalarnos a la humanidad con entera claridad la forma de que nosotros hallemos esa liberación final, ¿sí? Desgraciadamente, las gentes o nosotros los seres humanos nada queremos con la sabiduría divina. Han encarcelado a los maestros, han asesinado a los avataras, se han bañado con la sangre de los justos, odian o odiamos como seres humanos mortalmente todo lo que tenga sabor a divinidad. Y bueno, pues tenemos el, como siempre mencionado, ejemplo de Jesús el Cristo. Aquellos seres, aquellas personas que en aquellos tiempos pues vivían en esa época, eh, todo lo que le hicieron a Jesús, al Jesús histórico. Y, y pues obviamente, ¿por qué? Porque odiaban lo que él enseñaba, odiaban eh, lo que él expresaba y odiaban, les daba coraje que sanara a los enfermos, ¿sí? Que le devolviera la vista a los ciegos, etcétera. Uh-huh. Y eso es lo que sigue haciendo la humanidad. Eso no pasó hace 2000 años, eso sigue pasando. Entonces, desafortunadamente, todo lo que tenga, como dice, sabor a lo divino, lo rechazamos. ¿Por qué? Porque lo desconocemos. Y ya comenté en alguna otra conferencia, todo lo que desconocemos nos da miedo. ¿Y qué es lo que desconocemos? Lo divino. Porque el mundo del mal, el mundo del yo, del pecado, lo conocemos muy bien. Ese ya no nos asusta. Pero si se nos apareciera un ángel, nos daría miedo. Porque la divinidad, la luz, también da miedo. Porque no sabemos comprender la luz. Uh-huh. Entonces, eso ha pasado y no nada más Jesús el Cristo. Podemos hablar de Krishna, podemos hablar de Cagliostro, de los 12 apóstoles, de Jesús, el mismo venerable maestro Samael, que lo encarcelaron, lo anduvieron persiguiendo, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, a nosotros nos da miedo, en conclusión, Dios, lo divino, porque es lo desconocido.
para nosotros. Entonces no podemos negar el hecho contundente y definitivo de que existen millones de equivocados sinceros que muy honradamente presumen de virtuosos y piensan o pensamos de sí mismos lo mejor. Ajá, entonces esto es real, todos pensamos que somos virtuosos o que somos buenas personas o que somos mejores que muchísimas otras personas, cuando en realidad compartimos los mismos defectos, ¿sí? Pero la gnosis, por eso afortunadamente, viene a ubicarnos y a decirnos, sí, tienes virtudes, pero están encerradas en cada uno de los defectos que tienes. Tienes la esencia, a través de ella se pueden expresar todas las virtudes, pero conecta con ella, desarróllala y entonces empezarán a manifestarse a través de ti aquellas virtudes. Ajá. O sea, nos muestra nuestra realidad. Ujú. Entonces, ¿cómo hacerles comprender a las personas que van mal? Cuando para ellos tienen, a lo mejor tienen éxito, pero éxito en una vida horizontal, en una vida mecánica materialista. ¿Cómo hacerles entender que el camino que conduce al abismo está empedrado con buenas intenciones? Y ya lo comentábamos hace unos días, que los mundos infiernos están llenos de personas con buenas intenciones. Entonces, ¿cómo podrían ver la senda aquellos que duermen? Los que tienen la conciencia dormida, ¿cómo podrían ver el camino que los conduce a la felicidad? No lo pueden ver. Estamos ocupados en cuestiones de la vida mecánica. ¿Acaso la mente podría descubrir la verdad? Pues no. Dice, escrito está con palabras de oro en el gran libro de la vida universal, que la mente no puede reconocer lo que jamás ha conocido. Es decir, vuelvo al punto anterior, nosotros si vemos a un ángel, no lo vamos a reconocer, nos daría miedo y entonces a lo mejor quisiéramos alejarlo y dijéramos cosas como aléjate, Satanás, o oraríamos para que se fuera esa entidad o ese ser. Ajá, porque no reconocemos lo que jamás hemos conocido, o sea, con lo que no hemos tenido contacto, no lo vamos a reconocer. Alguien que ha tenido contacto con un ángel, que ha podido hablar con él, que conoce lo divino, el mundo de lo divino, se ha acercado a él, pues entonces sería diferente, pero en nuestro caso no es así. Entonces la mente puede aceptar o rechazar lo que quiera, creer o dudar, pero jamás podrá reconocer lo real. La mente nunca reconocerá lo que es real porque solamente reconoce lo que tiene como concepto, de lo que ya tiene una imagen, de lo que tiene una idea. Solamente eso es lo que puede reconocer la mente. Algo desconocido, pues no. Entonces dice, obviamente solo mediante la muerte del ego se hace posible la liberación de la esencia. Entonces esta resurge, sale a la superficie planetaria a la luz del sol para reiniciar un nuevo proceso evolutivo dentro de la rueda dolorosa del samsara. Esto viene y puse la imagen de la conferencia de retorno y recurrencia que vimos, porque recuerden que el ser humano pasa por este ciclo de la transmigración de las almas o rueda del samsara que, que, que están constituidas también o que la forman o la conforman la ley de evolución y la ley de involución. Entonces decíamos que en un inicio venimos como creación al reino mineral y de ahí evolucionamos al estado humano y que ahí tenemos un ciclo de 108 existencias. Si no nos autorrealizamos, si la mónada no se autorrealiza, entonces viene a la involución y se va al reino mineral sumergido, es decir, a los mundos infiernos. Y cuando se termina ese ciclo de 108 existencias y involuciona, dijimos que es el alma. Y obviamente también es el momento en que el yo es eliminado. ¿Por qué? Porque se elimina
el yo de la esencia, ¿sí? Por eso es que resurge y vuelve a empezar un proceso evolutivo dentro de la rueda dolorosa del samsara, es decir, vuelve a subir para pasar otro ciclo de 108 existencias. Y ese ciclo se repite 3000 veces, que decíamos que nos da un total de 324,000 existencias. Ujú. Y un aproximado de 12,960,000 años como humanos. Ajá. Entonces, si nosotros no nos autorrealizamos o la esencia no se autorrealiza, pues obviamente que tiene que pasar por lo que se llama en gnosis la muerte segunda, para liberar al alma o a la esencia de todo ese, de todos esos defectos y de todo ese pecado. Ujú. Y entonces, aquella chispa inmortal que todos llevamos dentro, la mónada sublime recoge su esencia, es decir, sus principios anímicos, se la absorbe en sí misma y se sumerge luego en el espíritu universal de vida para siempre. Si se terminan esos 3000 ciclos de 108 existencias y aquella mónada nunca se autorrealizó, no se hizo maestro, entonces pasa eso, recoge a su esencia y se sumerge en el espíritu universal de vida, pero para siempre. Pero esto no quiere decir que por eso, eh, o sea, que la esencia se absorbe, pero con su inconsciencia. Ujú. Con su inconsciencia. Ahí nos dice que se sumerge en el espíritu universal de vida, pero pasa por un proceso, eh, tiene que regresar al absoluto de donde surgió, pero después, aunque es un mundo de absoluta felicidad, como no se autorrealizó, como no eliminó sus defectos, esa esencia no pertenece a ese lugar y no puede estar ahí. Entonces vuelve a salir y hagan de cuenta que es como si anduviera por ahí pululando o navegando, por decir, en el espacio, pero sin conciencia. Una mónada ahí que está ahí, vamos a decir, simplemente adornando el firmamento, pero sin brillo. ¿Sí? Entonces, no todas las mónadas sublimes quieren la maestría, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Dice, cuando alguna mónada quiere de verdad alcanzar el sublime estado de mónada maestro, es indubitable que trabaja entonces a su esencia, a su alma, despertando en esta alma infinitos anhelos de espiritualidad trascendente. Entonces, eh, ¿por qué no todas las mónadas sublimes quieren la maestría? Eh, Se dicen que el gobierno de Dios no es una dictadura. Entonces, como existe libre albedrío, no todas las mónadas trabajan a su esencia. Y aquí viene esta parte que es muy interesante para nosotros. Ya vieron desde dónde surge la mónada, que la mónada pertenece al mundo del espíritu. La mónada motiva la esencia. ¿Para qué? Para que busque el despertar de la conciencia. La motiva, la trabaja. Entonces, esa es la razón por la que nosotros estamos aquí reunidos o que ustedes se conectan todos los días a las prácticas. ¿Por qué? Porque su mónada está motivando la esencia, le está diciendo que se desarrolle, que, que comprenda, que tome conciencia. ¿Para qué? Para que en algún día se pueda autorrealizar, es decir, que pueda eliminar totalmente sus defectos. Ajá. Pero no todas las mónadas quieren la maestría, es decir, que no todas las mónadas motivan o hacen trabajar a sus esencias. Por eso hay personas que llegan a la gnosis y con la misma se dan la vuelta y se van o no la aceptan. ¿Por qué? Porque su mónada no está trabajando a su esencia, no le está orillando o alentando para que haga esfuerzos para el despertar, sino simplemente, pues esa mónada no quiere la maestría. Hay mónadas que trabajan a sus esencias de forma intermitente, es decir, en un ciclo de 108 existencias,
A lo mejor la mónada trabaja a su esencia una existencia sí y dos no, y luego la vuelve a trabajar otras dos, tres existencias, y luego la deja descansar otras tres o cinco, ¿sí? O sea, la va, la va motivando, trabajando de forma no muy constante. Otras mónadas motivan o trabajan a sus esencias para que busquen el despertar de forma lenta, muy lenta. Ujú. Y pues en esos procesos de lentitud de la esencia, pues a veces cuando ya tienen un trabajo, como va lento ese despertar o ese trabajo o ese proceso, pues a veces el trabajo, si se comete errores o si errores muy graves o si se cometen pecados muy graves, pues esa esencia puede perder el trabajo en el cual ya había avanzado. Ujú. Y hay mónadas que trabajan fuertemente a su esencia. Y es cuando las personas tienen infinitos anhelos de espiritualidad trascendente, es decir, que su objetivo en la vida, algo desde adentro de su corazón, les invita, les llama a sumergirse en estos conocimientos, a, a des- a- y así lo expresan, que es que yo siento que hay algo más y quiero conocer más y quiero conocer los misterios del hombre, los misterios de la vida y de la muerte, de dónde venimos, para qué estamos en este mundo, etcétera. Entonces, es muy importante tener en claro desde dónde la mónada, y me voy a regresar tantito, desde dónde la mónada nos motiva, incluso nos motiva desde antes, desde un mundo donde ni siquiera hay creación. Ujú. Dijimos que la creación empieza en Keter, pero aquí ya es el mundo del espíritu. Ujú. Entonces vean desde dónde la esencia, la mónada, perdón, nos está motivando a cada uno de nosotros para despertar, que no es cualquier cosa. Se dice que la mónada es aquella estrella que siempre nos ha sonreído. Ujú. Y también no nos preocupemos por aquellas personas que de alguna forma no tienen, no conocen o no están en la gnosis, porque en alguna otra existencia, en alguno de esos 3000 ciclos o en muchos, obviamente ya tuvo su oportunidad de autorrealizarse, porque es obviamente que todas las esencias van a tener su oportunidad. Ujú. Y por eso ahí es donde entra la frase, es que ante la divinidad todos somos iguales. Sí, en ese sentido de que a todos nos dan las mismas oportunidades. Ahora puede pasar que una mónada motive a su esencia, pero también es cierto que aunque la mónada motive a la esencia, por ejemplo, nosotros que estamos aquí, pero si nosotros tampoco no ponemos de nuestra parte, de nuestra voluntad, de nuestros esfuerzos, pues obviamente que no importa que la mónada nos motive, porque nosotros no estamos poniendo eh, de nuestra parte. Y, y ahí también puede haber un posible fracaso. ¿No? Pero afortunadamente nosotros estamos aquí y eso quiere decir que la mónada nos trajo a la gnosis. A veces nosotros pensamos que, porque me invitó tal persona o porque pasé y me llamó la atención el letrero y pregunté o hablé por teléfono, etcétera, porque me dieron un volante y creemos que es casualidad. Y no, no es ninguna casualidad. Toda la persona que llega a estos estudios de la manera que haya llegado es porque su mónada lo llevó a estar aquí. No es por otra razón, no es porque me invitó tal persona, no es porque la mónada siempre, cuando quiere trabajar a su esencia, va a buscar la manera de que ésta se desarrolle. Y para que desarrolle necesita del conocimiento gnóstico. ¿Ah? Entonces, ni la evolución ni la involución podrán llevarnos jamás a la autorrealización íntima del ser.
Sí, porque ya vimos que la rueda del samsara es un círculo vicioso de dolor y sufrimiento. Entonces, si nosotros de verdad queremos liberarnos, si en forma seria anhelamos la auténtica felicidad, necesitamos en forma urgente e inaplazable meternos por la senda de la revolución de la conciencia. Y bueno, afortunadamente aquí es donde estamos. Estamos empezando a entender todos estos misterios que pertenecen al ser humano, al hombre. Entonces, si no es dentro de nuestro objetivo o dentro de nuestro anhelo es ser felices, entonces debemos de entrar por la senda de la revolución de la conciencia. Y esta, pues de hecho vamos entrando poco a poco. Vamos entrando poco a poco a la parte práctica, aunque ya hacemos prácticas de meditación y otro tipo de prácticas que también tiene que ver con la revolución de la conciencia. Hay otros trabajos más específicos que revolucionan la conciencia, otras prácticas u otras técnicas que enseña la gnosis y que pronto vamos a ya nosotros aquí aprender. Ujú. Entonces, esta conferencia nos debe de dar nosotros debemos de tratar de percibir la magnitud de lo que se está diciendo, la misericordia tan grande desde donde viene la ayuda divina y que todos la tenemos y que todos la hemos tenido y que el que no lo ha tenido la va a tener. Bueno, pues